concretos. Nos Voy a olvidamos grabar, Ani, porque Sí. me había olvidado. Cuando lo trabajen en los prácticos como ejemplo, con ejemplos concretos les va a ser útil. Digo, bueno, para la grabación dije que vamos a trabajar en 3 momentos. Primer momento del repaso, el segundo momento es un trabajo que nos quedaba pendiente sobre problemas y el tercer momento más metiéndonos en lo que es el momento normativo, la direccionalidad de nuestro plan de acción en función de esa realidad con la que nos encontramos y que explicamos a partir del momento explicativo. Bueno, así que la idea de diseñar prospectivamente tiene que ver con la idea de diseñar mirando, digo, poniendo los ojos también en el futuro, previendo diferentes escenarios e intentando sostener una direccionalidad. Con eso tiene que ver un poco la idea del momento normativo, ¿no? Pero ahora ya nos vamos a meter un poco más. En principio repasamos lo que trabajamos hasta acá. El módulo 3, bueno, planificación estratégica situacional. Presentación del eje transversal metodológico, gestión estratégica planificada. ¿Alguien se acuerda de qué hablábamos? Algo mínimo, una referencia, 3 palabras. No miro para allá porque si no se sienten que las miro a ellas, no las miro. ¿Alguien se acuerda algo de gestión estratégica planificada? ¿Alguien recuerda qué era por lo menos la JEP? Del Zoom también, ¿eh? ¿Se acuerdan qué fue lo que abordamos en el primer teórico? ¿Algo? Busquen los apuntes. Gracias, Sara. Sí. Ahí Valentina dice que tenía que ver con la planificación estratégica también. Sí, la JEP es el eje transversal metodológico de la cátedra y como su base principal tiene que ver con la metodología que venimos desarrollando, que vamos a desarrollar en todo este módulo, que es la planificación estratégica situacional. O sea, el cuerpo teórico metodológico en el que el eje transversal de la cátedra se basa es la planificación estratégico-situacional. Bien. Y este eje transversal, digo, los principales conceptos son los de gestión, los de planificación y lo que tiene que ver con organizaciones también, porque la propuesta es un método para la intervención en organizaciones, fundamentalmente en organizaciones públicas, aunque podría utilizarse en otro tipo de organizaciones, pero nosotros lo trabajamos sobre todo poniendo el foco, poniendo el eje en lo que son las organizaciones públicas, las organizaciones sociales, donde eventualmente nos podemos llegar a mover desde el trabajo social. Entonces, presentada la gestión estratégica planificada como metodología que intenta operacionalizar lo que nosotros vemos en los distintos módulos, desde políticas públicas hasta gestión, nos metimos en el segundo teórico en la introducción a la planificación estratégica situacional. Y ahí, Valen, vos estabas diciendo algo más de la planificación estratégica. ¿Qué más te acordás? Dale, sí. Que se planifica en situación, ver los distintos actores, sí. Una direccionalidad, sí. Muy bien. Desde ahí, desde el Zoom, ¿quieren participar? ¿Se acuerdan algo de lo que era la introducción, ese teórico donde empezamos a hablar de la planificación estratégico-situacional? ¿O estratégica situacional? ¿Alguien más? Hablamos de una definición. ¿Alguien recuerda la definición de planificación estratégica situacional?
Anticipar escenarios, sí, prever, cuando la predicción es imposible, decía Matus. También hablamos de la planificación como cálculo, ¿se acuerdan? Y ahí desarrollamos los argumentos, por qué Matus habla de la planificación como cálculo en distintos planos temporales y como una mediación entre el conocimiento y la acción. Entonces, hablamos de la planificación como un cálculo que precede y preside la acción. Y también desarrollamos lo que tienen que ver con los supuestos, que es un poco, la fundamentación también teórica que hace Matus para desarrollar esta metodología y como los puntos que ponen tensión de la planificación normativa. ¿Se acuerda que hablábamos de el sujeto no es distinto al objeto, se planifica en situación, hay tantas explicaciones como actores hay en la realidad? La cuestión del poder, que el poder circula, es un recurso escaso. Bueno, distintas cuestiones que desde los supuestos epistemológicos o los postulados, como también los llamamos, Matus va poniendo en tensión la planificación normativa o tradicional en la que él se formó. Bien, todo no puedo, el micrófono, el mate, el termo. Después hablamos de la planificación como proceso, y ahí los momentos, ¿cuáles eran? Los 4 momentos de la planificación. Los del Zoom, pónganse las pilas, y las del Zoom también. Explicativo, normativo, estratégico y táctico operativo. Muy bien. Los 4 momentos de la planificación evidencian la necesidad de pensar en una planificación que sea flexible, que sea capaz de trabajar en una realidad que está en permanente movimiento, en donde coexisten actores, actoras con distintos intereses y que también son portadores de distintos planes, de distintas maneras de entender los problemas sobre los que trabajamos y por lo tanto de intervenir en ellos, ¿no? Nosotros vamos a profundizar un poquito el concepto de actor o de actora, que tal como lo vimos también en políticas públicas, excede la idea de una persona, ¿no? Solamente, sino que habla de bueno, la capacidad de controlar algunos recursos, de instalar temas en agenda, bueno. Ahí vimos el análisis, nos metimos un poco en el momento explicativo y empezamos no sé si a contraponer, pero a trascender la idea de diagnóstico por la idea del análisis situacional. El análisis situacional como un análisis de la situación inicial en la que reconstruimos las distintas explicaciones. ¿Se acuerdan que empezamos a analizar algunos problemas desde distintas perspectivas? Y decíamos que había tantas perspectivas, digo, bueno, Matus dice, cada actor, cada actora ve la realidad con sus propios anteojos, quiere decir que desde la posición en la que está parado, parada, es que también se puede comprender o se puede tener una explicación de ese problema que estamos viendo, o incluso lo que para nosotros es un problema, para otros puede ser una oportunidad o una solución. La idea de la situación también nos permite pensar en la planificación, digamos, donde no se hace, digamos, que la idea de planificar en situaciones, la idea de que se planifica desde dentro, que uno no es una actora externa que puede controlar las cosas desde afuera, sino que está metido en la realidad con todo lo que eso implica, y la situación es la distinción de esa porción de la realidad que nosotros hacemos en función de nuestra acción. ¿No? La analizamos en función de algo, la pensamos en función de algo. Bueno, y la explicación situacional, lo que dijimos recién también, ¿no?
Y en el último teórico, que ya nos quedó como súper lejos, empezamos a ver la idea de problema, el concepto de problemas, porque se acuerdan que decimos, bueno, ¿qué explicamos de la realidad? Explicamos problemas. Nos basamos en la planificación estratégico-situacional en pensar los problemas, en identificar, formular, relacionar, describir los problemas, porque es lo que nos mueve, ¿no? La idea de intentar hacer un abordaje de esa realidad que nosotros vemos como conflictiva, como problemática, para intentar incidir en ella. ¿Se acuerdan que Matus decía, bueno, la planificación estratégica y situacional tiene también que ver con intentar no ser arrastrados por los hechos, sino intentar de alguna manera conducirlos con esta idea de crear un futuro distinto, ¿no? Bueno, un poco esta idea de la relación, de la descripción, de la formulación de problemas también tiene que ver con una realidad que nosotros vemos, ahora lo vamos a profundizar un poco más, como que puede ser evitable y en la que nosotros queremos incidir para modificarla. Y para eso desarrollamos como planes de acción, ¿no? ¿Están ahí los del Zoom y las del Zoom? Uy, ¿hice algo? Ah, no. Bueno, pensé que había hecho algo, que había tocado algo que había... ¿Están ahí? ¿Hasta ahí va? Porque acá en el aula me dijeron que sí, pero ¿ustedes cómo van? Tienen una señal de Todo humo. bien acá. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Acá en el chat ponen sí, profe. Bueno, genial, genial. Entonces, ¿qué explicamos? Explicamos problemas. ¿Alguien se acuerda en términos conceptuales, como definición, qué es un problema? ¿Cómo definíamos los problemas? Busquen en los apuntes. ¿Se acuerdan? O si no, díganlos como les salga. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Ah, un problema está definido por alguien, sí. Sí, sí, sí. Capaz, pues, el problema remite a la distancia entre lo que alguien ve o vivencia, o sea, entre la situación dada y la situación deseada. La distancia, lo que alguien ve o vivencia entre la situación dada y la situación deseada. Frecia, ¿qué vas a decir? Entre la distancia entre dado y deseado, si constituís una situación como un problema, es porque estás asumiendo que hay que intervenir sobre ello, hay que transformarlo. Frecia decía algo que uno asume que hay que intervenir, digamos, ve una realidad sobre la que es necesario intervenir, o también que puede ser evitable, ¿no? Que es susceptible de modificación y que además no es algo que es natural y que es un paisaje, que es parte del paisaje en el que nos movemos, sino que es algo en lo que se requiere cierta intervención. Entonces, un poco en la línea de lo que decían, esperen que achico esto para que vean bien. Un poco en la línea de lo que decían es la constatación de la discrepancia entre cómo es la realidad y cómo nuestro juicio debe ser, y ahí aparece lo que decía Valen, la idea de actor o de actora, o sea, es alguien que formula ese problema y que, bueno, está como lo porta de toda, bueno, un posicionamiento, una definición, un posicionamiento político, ideológico,
Por eso digo, esto de que lo que es un problema para alguien, para otros no puede no serlo. Ustedes están viendo las inundaciones en Bahía Blanca, ustedes están viendo todo las resoluciones que se toman en relación a eso, y algo que aparece como problemático, como una emergencia, como una catástrofe en la que hay que intervenir, bueno, otros lo ven como algo que, bueno, es algo que pasó, ya se resolverá, pasará el tiempo y las cosas se acomodarán, y no piensan que se requiera una intervención. Y bueno, un poco lo que decía la compañera, la existencia de un problema remite siempre a la distancia que alguien, una persona, un grupo, una actora social visualiza y o vivencia entre la situación dada y la situación deseada, lo que ve y lo que considera debe ser, ¿no? Hay determinadas cuestiones metodológicas que tenemos que tener en cuenta para la formulación de un problema que remita a una sola variable. Esto tiene que ver con que podamos formular, podamos identificar bien sobre qué queremos trabajar. Hoy a la mañana ponía el ejemplo, bueno, si nosotros decimos que hay desnutrición infantil en el barrio Altos de San Lorenzo, en niñes de desnutrición, ¿no? En niñes de 0 a 3 años no es lo mismo que decir mala alimentación, no es lo mismo que decir desnutrición y mala alimentación. Por más que los problemas estén relacionados y que seguramente haya que abordar los dos problemas, la idea de ponerlos los dos juntos nos complejiza o nos complica la idea de cómo hay que abordarlos, ¿no? Un tipo de abordaje y un tipo de intervención requiere la mala alimentación, otro tipo de intervención requiere la desnutrición. Por más que los vinculemos, por más que incluso los podamos trabajar en conjunto, pero no es lo mismo hablar de malnutrición que hablar de desnutrición, ¿no? O de mala alimentación y hablar de desnutrición. Que permita visualizar la brecha entre las dos dimensiones, real y deseada. Bueno, si nosotros decimos que hay niñas que tienen... Bueno, tengo una alarma, tengo de alarma una canción. Bueno, si nosotros decimos que hablamos de malnutrición es porque consideramos que esa nutrición en niñas debe ser distinta a como es. Entonces ahí hay una brecha que está clara, ¿no? Y es que la que tengo que poder dejar clara en el problema que formulo. Y que dé cuenta de quién se ve afectado o afectada por el problema es esto. Bueno, no es malnutrición o no es desnutrición o lo que querramos o como lo querramos denominar o cual sea el problema que identifiquemos, no es en todo el mundo, no es en niñas de 0 a 13 años, no es de toda La Plata, bueno, es niñas del barrio Altos de San Lorenzo, de la ciudad de La Plata, digamos, claramente tenemos que identificar de quiénes estamos hablando que padecen ese problema, ¿no? Y esto siempre pensando en cómo trabajamos sobre esos problemas. La claridad y la rigurosidad metodológica con la que los definamos nos permite también la misma rigurosidad en el proceso de intervención, sino muchas veces terminamos haciendo intervenciones que van en otro sentido de lo que se necesita. Y a veces tiene que ver con que el problema no estaba bien identificado, no estaba bien procesado, no estaba bien trabajado, no estaba bien formulado o estaba formulado desde una lógica más externa, si se quiere, más de pensar lo que me parece a mí que hay que hacer, cómo me parece a mí que hay que abordarlo, incluso anticipando a veces las soluciones antes de comprender bien cuál es el problema, ¿no? Y ahí se acuerdan que vimos lo que tiene que ver con la descripción del problema. ¿Alguien recuerda qué era la descripción del problema? Ahí están igual los descriptores, pero ¿se acuerdan qué eran esos descriptores?
o qué nos permitían los descriptores. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, pasar de malestares a problemas y le hacíamos algunas preguntas a esos problemas? ¿Qué eran los descriptores? Yo quiero decir que la gente del Zoom va perdiendo 3-0, no contestó una pregunta. Acá en el aula, vamos, la vamos llevando. Tengo una compañía. Porque tiene una compañía que eso se lo ve por todo Ah, sí, debe ser mala conexión tal vez. Bueno, ¿qué eran los descriptores? Igual medio que la palabra lo dice, ¿no? A lo que describe. ¿Qué describe? El problema permite, yo acá anoté, permite dimensionar el problema. Permite dimensionar, permite conocerlo, permite cotejarlo, permite establecer de alguna manera los límites, aunque siempre son difusos. ¿Se acuerdan que decíamos que trabajamos con problemas cuasi estructurados, con fronteras difusas, que no se sabe bien cuándo empiezan, cuándo terminan, que tienen más de una causa posible y por lo tanto más de un abordaje posible? Los descriptores nos permiten de alguna manera establecer el recorte de ese problema, entender de qué estamos hablando. Bueno, si nosotros decimos caída abrupta de la natalidad entre 2014 y 2022 en Argentina, estos descriptores, estas dimensiones nos permiten entender de qué hablamos cuando hablamos de caída abrupta. Bueno, hablamos de que en mujeres de 25 a 29 años cayó casi un 30% los índices de natalidad. O sea, si tienen hijos o no tienen hijos, cayó casi un 30%. De 177.000 nacimientos bajaron a 124.000. Cuando hablamos de caída abrupta, hablamos de que entre el 2014 y 2022 hubo una caída del 36%, que es una de las más altas en los últimos años. Hablamos de la comparación entre Argentina y otros países y que en Argentina es más alta, ¿no? O sea, bueno, es inferior la tasa de natalidad que en otros países. Y hablamos que otra manera de dimensionarlo puede ser establecerlo como por zonas, que en Jujuy y en Tierra del Fuego cayeron un 44%. Fíjense que yo digo de qué hablamos cuando hablamos de esto y no digo por qué. No estoy explicando por qué pasa, ni qué implica, ni qué provoca eso. Estoy hablando, bueno, cómo veo que cayó la natalidad abruptamente en la Argentina, porque los descriptores no son ni causas ni consecuencias, son Ana, problemas que dimensionan eso, sí. acá Rosana, para que no digan que estamos mudos de este lado, Va. Rosana dice, son elementos que describen el problema desde la perspectiva de quien lo observa. Bien, o de quién está, sí, de quién lo explica también, De quien lo enuncia. de quién lo enuncia, de quién lo formula, ¿no? Ahí, Eh, Anita, sí. para agregar también un aporte desde acá, no, recién te escuchaba y retomando un poquito lo que planteabas anteriormente de la importancia de identificar bien al sujeto afectado, por ejemplo, el tema de la caída abrupta de la natalidad no ocurre en contextos de encierro, sino que se da un efecto contrario. En estos últimos años hay una subida importante. Entonces digo, qué importante esto que es lo que planteabas al principio, de identificar bien la población, ¿no? Bueno, o el sujeto en este caso, para pensar cuáles son los problemas efectivamente para esa población o para ese sujeto afectado, ¿no? Digo, uno tendería a generalizar y a pensar que en todos los ambientes o en toda la República Argentina ocurre lo mismo, y sin embargo, en algunas situaciones se da lo contrario. Tal cual. Y esto también que dice Lore también nos permite pensar que nosotros ahora estamos identificando la caída abrupta de la natalidad como un problema. Hay otros que lo ven como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad para el desarrollo del país, como una oportunidad de planificar en términos de educación, como una ventaja en términos de que funcionaron determinadas políticas públicas que trabajaban sobre la planificación familiar, digamos, la
el nacimiento o los embarazos no deseados en niñas y adolescentes. Digo, también depende desde dónde se mire esta situación, si se entiende como un problema o no, ¿no? Y ahí también, tomando el análisis con perspectiva de género que siempre tenemos desde la materia, también estos datos generaron hacia el interior de los movimientos feministas muchas discusiones, si tenían que ver con un avance en un punto por las decisiones de las mujeres de no maternar como casi una obligación, o las dos cosas, o por el contrario, como que eran, como que la mujer tenía que decidir esto por la necesidad de trabajar y bueno, de un montón de otras cuestiones, pero digo, como a veces los datos, según cómo se los interprete, también nos dicen un montón de cosas, ¿no? Y otra cosa que aparece fuertemente también es la idea de la responsabilización de la mujer en relación a la caída de la natalidad, ¿no? Digo, aparece la mujer como la sujeta protagonista y responsable de esta situación, quienes la identifican como un problema, cuando en realidad no depende solamente de las mujeres, ¿no? Nadie mira qué está pasando con los hombres en relación a eso, nadie mira en qué están pensando, cómo se están proyectando. Digo, hay distintas lecturas y distintas perspectivas que se pueden poner en juego y que son necesarias de poner en juego si uno también quiere intervenir. Si nosotros fuéramos hoy gestión de gobierno, digamos, y queremos intervenir sobre esta situación que la identificamos como problemática, no podríamos hacerlo sin reconstruir todas estas cosas que también está diciendo Lore, ¿no? Cuestiones que pueden verse como avances. Que haya bajado el índice de embarazos en niñas y adolescentes es un buen indicador. Y que hayan, digamos, tenido éxito algunas políticas que trabajaban sobre la prevención, la ESI entre ellas, por ejemplo, es un buen indicador. Ahora, también es un indicador que tenemos que tener en cuenta la precariedad de las condiciones en las que se vive hoy y que lleva muchas veces a no querer proyectar en términos de tener hijas, tener hijos, tener hijes, ¿no? Sí, claro. Esta otra necesidad el mayor, el número mayor de la un porcentaje sería de la baja, es más en sectores vulnerables, por lo cual sea el impulso que siempre se dice de lo pobre que tenemos los hijos, no lo baja. Y además, y además de eso, como que entonces ¿qué es real lo del deseo, lo del mandato, o en realidad hay una cuestión ahí de no acceso, ¿no? Claro. A poder Sí. Sí. ¿Se escuchó lo que decía la compañera? Que hoy leía unos datos que hablaban de que en las poblaciones más vulneradas había bajado, contrariamente a lo que se sostiene como prejuicio de que, bueno, las mujeres tienen hijos para cobrar la asignación y demás, digo, bueno, esas cuestiones que siempre circulan. Y también, bueno, las posibilidades reales de criar en este contexto, digamos, con esta situación económica, digo, bueno, también se ponía en juego en ese sentido. Nosotros acá, digo, hoy yo lo traje como un ejercicio, primero porque es una cosa que venimos charlando en la cátedra, digo, incluso con distintas posiciones por ahí, pero también, digo, lo traje como una cosa que además de estar en agenda, me parece que de alguna manera nos interpela, ¿no? Digo, de pensarlo. Hicimos un recorte muy mínimo y sintético. Esto podría tener un modelo explicativo amplísimo, ¿no? Nosotros estamos acá situando algunas cosas solo para que ustedes vean la relación entre problemas. Esta descripción, digo, podría recuperar más las zonas geográficas, podría pensar más en las distintas edades, podría traer otras estadísticas que están circulando, podría basarse también dentro de esa franja amplia que es el 2014 al 2022, pensar en qué años cayó más, digo, bueno, un montón de descripciones se podrían hacer que acá hicimos un recorte. Bueno, lo que dice ahí tiene que ver con lo que charlábamos, que son los descriptores, son enunciados que hacen referencia a situaciones cotejables. Y eso es importante, porque es la posibilidad que nosotros tenemos
de saber que lo que estamos hablando pasa realmente, más allá de mi perspectiva, porque yo puedo decir, ay, sí, esto es un problema porque me parece que, pero también necesito cotejarlo de alguna manera, sobre todo si voy a intervenir en términos de política pública, ¿no? O sobre todo si voy a intervenir en términos de mi ejercicio profesional. Entonces, cotejar ese problema tiene que ver con poder recurrir a fuentes concretas que me permitan saber que existe. No necesariamente todo tiene que ver con estadísticas o con cuestiones que estén escritas en algún lado. Algunas son más cuantitativas, otras son más cualitativas. Son de recuperar como, bueno, también cómo está afectando o no a determinadas poblaciones, ¿no? A quienes de alguna manera están implicados o implicadas en ese problema. Digo, las entrevistas, la recuperación de las situaciones concretas de la realidad de las personas con las que trabajamos también pueden ser una fuente de cotejo. Y ahí lo que nosotros queremos graficar un poco es lo que tiene que ver con la relación entre problemas. Nosotros decíamos, bueno, tenemos muchos problemas, podemos listar en un análisis situacional. Digo, los modelos explicativos son las graficaciones del análisis situacional. Hay distintos métodos para el análisis situacional. El PROBES, que hoy estaban viendo en el práctico, es uno. Matus, si ustedes van a los textos que nosotros le dimos, habla de flujograma. Hay otros que tienen que ver con árbol de problemas, pero todos intentan también ordenar metodológicamente esa relación entre los problemas que nosotros vemos en la situación inicial, en el análisis situacional que hacemos, ¿no? Entonces acá intentamos pensar algunas causas, esto es lo que llamamos en GEP un modelo explicativo o síntesis o simplificado, algunas causas que pueden llevar a la caída abrupta de la natalidad. Una es postergación de la maternidad en mujeres que transitan la educación superior. Digo que sabemos que la franja etaria que está accediendo a la universidad también no es como antes necesariamente la de los 18 años, ni bien terminan el secundario, sino que cada vez, digamos, también llega gente un poco más grande a la universidad. Es más, el promedio está en los 23, 24 y un poco más. Otra causa puede tener que ver con esto que hablábamos, altos índices de precarización laboral para la población joven. Otro puede tener que ver, digo, y ahí diferenciar a Argentina de otros países, falta de una política nacional de natalidad. Digo, esto es desde las cuestiones que tienen que ver con lo económico hasta lo que tiene que ver con digamos, la información, el acceso a derechos y demás. Otro que más vinculado a lo que se habla de Jujuy, Tierra del Fuego, emigración de jóvenes a las grandes urbes, digo, se van de sus lugares de donde nacieron, se van a buscar trabajo, a buscar estudios, a buscar otro desarrollo de sus vidas en otros lugares que no son de donde son originarios, y eso también provoca que caiga la natalidad en esos lugares. Y ahí las causas, que no son las que trabajamos, digo, las causas es lo que nosotros vamos a ver concretamente que sucede si no intervenimos sobre el problema: menor proporción de trabajadores, trabajadoras activas por jubilado o jubilada, envejecimiento poblacional, desigualdades territoriales. Digo, esto pensando en este descriptor, las desigualdades territoriales también tienen que ver con el desarrollo productivo, el desarrollo en la ciencia, en lo científico. Digo, menos población activa tenemos, más difícil es sostener algunas cuestiones que son propias del desarrollo de los países, y ahí se generan desigualdades territoriales en relación a los países que por ahí sí tienen una política activa en términos de por lo menos analizar lo que va pasando demográficamente. Cierre de hospitales y escuelas en zonas rurales, por ejemplo. Digo que eso también está pasando, digo, y no solamente en zonas rurales, sino en barrios de acá, que por ahí las salas de los jardines maternales ya no tienen tanta
concurrencia, o las salas de los jardines del nivel inicial, lo mismo. Bueno, consecuencias que pueden tener que ver con eso. Y el problema focal, digo, ustedes lo van a ver mejor en PROVES, pero la idea del focal es el problema en el que nosotros centramos la mirada, ¿no? El problema que consideramos que tiene, de acuerdo a la población con la que estamos trabajando, que es el más relevante, o el que tiene mayor relevancia, y el que tiene mayor pertinencia en función de quién soy, ¿no? Quién está formulando, quién está trabajando sobre ese problema. Si yo soy la trabajadora social del centro de salud, no sé si voy a tener mucha incidencia en la caída abrupta de la natalidad en la Argentina. Seguramente lo voy a poder trabajar, qué está pasando en el barrio en el que me muevo, en la comunidad en la que me muevo, con los que trabajo, pero no voy a tener la misma gobernabilidad que si fuera, no sé, la ministra de Desarrollo. Entonces, la pertinencia también tiene que ver con hasta dónde nosotros nos podemos meter con ese problema, porque formular o meternos con poner el foco en problemas que son muy grandilocuentes, cuando yo, en definitiva, no voy a poder hacer nada, nos sirve para el análisis, pero no nos sirve mucho para la intervención real, ¿no? Entonces, la idea del problema focal tiene que ver con el problema que tiene mayor relevancia y mayor pertinencia para trabajarlo. Y ahí, bueno, el modelo explicativo es esto que decía antes, la reconstrucción simplificada y valorativa de la realidad, porque uno también toma posición en relación a eso. Y la potencia de este proceso de planificación en el momento explicativo, bueno, tiene mayor profundidad cuando podemos diferenciar el lugar que ocupan esos problemas y la relación que hay entre ellos, ¿no? Porque nos ayuda también a explicar mejor esa situación en la que me estoy moviendo. Y ahí vamos con otro gráfico que también es un modelo explicativo y es el modelo explicativo que trabaja PROVES. Los pongo todos juntos. Ahí, digo, cada flechita que ustedes ven ahí es una hipótesis explicativa. Es algo que dice, esto yo considero, el grupo que está haciendo esta explicación considera que esto tiene que ver con que se provoque esto otro. Entonces, yo posiblemente puedo pensar que las universidades no contemplan en forma suficiente el perfil de estudiantes actual. Y que eso provoca que haya dificultad para las mujeres que estudian de acompasar tiempos de trabajo doméstico con el estudio, que entonces eso provoca que se postergue la idea de la maternidad en mujeres que están transitando la educación superior. A esto lo podría mapear, lo podría explicar mucho más. Hay muchos otros problemas que pueden estar vinculados con eso. Hicimos una cosa muy sintética. Pero, digo, lo que se llama mapear para atrás en un modelo explicativo es que uno va buscando qué causa estas cosas que yo enuncio como problemas, ¿no? Y cuando decimos, bueno, abran más el problema o abran más la relación, es cuando intentamos que no se hagan los análisis lineales, ¿no? Intentar buscar bien cuáles son las causas y qué cosas hay en el medio de ese vínculo que se hace entre los problemas, ¿no? Entonces, insuficiente regulación estatal sobre contrataciones genera altos índices de precarización laboral para la población joven y esto genera dificultades para acceder a licencias por maternidad-paternidad y esto genera que haya una caída importante de los nacimientos, porque si no tengo acceso a derechos, si estoy precarizado, si estoy precarizada, si no hay ninguna ley que me proteja, difícilmente pueda estar pensando en maternar o paternar. Falta de una política nacional de natalidad. Un problema puede estar causando más de otro problema, ¿no? Entonces, la falta de una política nacional de natalidad no solo
tiene que ver con que haya dificultades para acceder a las licencias, porque nadie está pensando en que eso se sostenga, sino que también genera que los salarios no estén pensados tampoco para afrontar una crianza. Si uno estuviera pensando, digo, hay países donde hay asignaciones universales que no exigen contraprestaciones, por ejemplo, o que los salarios también piensan en relación a las posibilidades de criar. Entonces eso nos coloca en desventaja. Bueno, Argentina presenta una tasa inferior a la de Uruguay. Estos son datos que son reales. Digo, uno los puede vincular de distinta manera, relacionar de distinta manera, pero son datos que circulan. Con el descriptor que tiene que ver con en Jujuy, en Tierra del Fuego, los salarios en Jujuy son un 30% más bajos que la media nacional. La canasta básica en Tierra del Fuego cuesta un 40% más que en el resto del país. Bueno, esto posiblemente pueda estar provocando también la emigración de jóvenes, además de de estar vinculado con la precarización y demás. Eso posiblemente esté vinculado con la baja de la natalidad mayor en esos lugares. Entonces, digo, este modelo explicativo puede ser muchísimo más grande. La idea es que también las cadenas causales, que son esto que se da, el vínculo entre los problemas, también en general son los que explican cada descriptor, ¿no? Y se puede mapear mucho más para atrás, se puede pensar en condiciones más estructurales. Se puede pensar en distintos campos de relevamiento. Cuando uno hace un modelo explicativo puede estar pensando en las cuestiones que tienen que ver con lo económico, en las cuestiones que tienen que ver con lo político, las cuestiones que tienen que ver con lo cultural, bueno, digo, distintas las cuestiones que tienen que ver con lo geográfico, bueno, distintos campos de relevamiento que pueden estar explicando ese problema, que pueden estar causando ese problema. Y después nosotros, si estuviéramos en un proceso de intervención, deberíamos pensar en cuáles de todos estos problemas que yo grafico impactan con mayor fortaleza en que se produzca ese problema focal. ¿Qué es lo que está impactando con mayor fortaleza para la caída abrupta de la natalidad en Argentina? Y con esos problemas son con los que me voy a meter. Porque nosotros trabajamos sobre las causas, no sobre las consecuencias, trabajamos sobre las causas. Entonces, con esos problemas que impactan con mayor fortaleza, en un proceso de planificación, en un plan de acción, son los que me voy a meter yo para tratar de revertirlo. Bueno, el modelo explicativo también delimita el espacio situacional en el que se desarrolla el problema, ¿no? Entonces, Sotelo dice que el problema focal tiene una fuerza excéntrica y concéntrica a la vez. ¿Por qué concéntrica? Porque de alguna manera todo esto que yo grafico me está explicando por qué se produce ese problema. Y excéntrica porque recorta con qué me meto, o sea, delimita las fronteras de ese problema. Yo no me voy a meter tal vez con el sistema capitalista, pero me voy a meter porque no voy a poder. Me encantaría, pero bueno, no voy a poder, pero sí me voy a meter con algunas de esas causas que están vinculadas con el sistema capitalista, pero que son las que están a mi alcance, que son en las que yo puedo intervenir, en las que yo puedo hacer algo. Y sí, es cierto. ¿Para qué voy a traer hijos en este mundo tan desigual? Pero bueno, yo los traje igual. Bueno, y acá solo les grafiqué el de Probes, Les iba a traer otro que hicieron en la cátedra, que son la interrupción legal del embarazo. Está buenísimo, es amplísimo, amplísimo. Ustedes imagínense, bueno, cualquiera de las chicas le puede contar, Majo capaz que también trabajó con modelos explicativos en lugares mucho más grandes, digo. Una vez, recuerdo siempre que María contaba en la cátedra que trabajaron en una asistencia técnica en el municipio de Varela. Entonces, de alguna manera, cada uno de los descriptores trabajaba sobre un área de intervención del municipio. Entonces, imagínense lo que era ese modelo explicativo cuando trabajaban sobre los problemas, ¿no? Bueno, para terminar con esto. Sí, ahí también pensar
aporto Sí. una cosita, Ana. Sí. El PROVES tiene como algunas pistas para modelar los talleres, para llevar adelante este tipo de ejercitaciones, ¿no? Eh, Cada vez que uno piensa en hacer un análisis situacional, bueno, se puede pensar en un equipo más reducido o en una instancia más de participación e involucramiento de otros equipos. Todo eso se programa también cuando uno lleva adelante este tipo de ejercicios. Nosotros lo hicimos una vez en el Mercado de la Ribera con la presencia de distintas organizaciones de productores y usamos algunas pistas que nos tiraba el PROVES, otros mecanismos o otras instancias que nosotros vemos en la formación profesional de cómo conformar esos talleres para ver cómo hacemos ese listado de problemas, esa formulación, esa consistencia de los problemas entre los actores que participan, por ejemplo, en esa instancia, ¿no? Entonces, eso es también todo un capítulo para recuperar cuando uno pone o hace este ejercicio de planificación en una organización. Distinto es en un equipo de trabajo que también lo llevamos adelante en el marco de un programa del Estado, ¿no? Entonces, bueno, tiene otras características y se configura ese taller o esa manera de reconstruir los problemas de otra manera. Eso también está situado. Y además que esto que dice Majo, la posibilidad de graficar y de verlos así reflejados, los problemas, también implica generar un consenso entre quienes están participando de esa experiencia, en que todos estamos de acuerdo que lo que vemos ahí es lo que consideramos que es sobre lo que hay que trabajar, ¿no? O que son las causas que están generando. Digo, porque eso también uno puede tener diferencias en relación a cuáles son las causas que están generando un problema. Entonces, también tiene que haber un consenso para saber con qué me meto y con cuáles son las cuestiones importantes de trabajar y cuáles son las cuestiones que están incidiendo con mayor fortaleza, que para unos pueden ser unas, para otros pueden ser otras. Entonces, eso también necesita de la generación de consensos. Claro, y de metodologías para moderar. Cuando uno está llevando adelante este tipo de ejercicios, bueno, ¿qué herramientas pone a jugar para que esos consensos o esa discusión se pueda llevar adelante? Piensen que, como estamos viendo en los prácticos, uno explica en primera persona, son problemas que te están afectando. Entonces, hay posicionamiento, hay discusión, hay disputa de cómo se formulan los problemas. No es una cuestión sencilla, porque encima estamos hablando de problemas. Entonces, también ocurre esto de la catarsis, de ver cómo todo eso que aparece en una instancia cuando se realiza por ahí de manera más participativa, cómo llevar adelante ese ejercicio de formulación, recorte, construcción de consenso en la medida de lo posible. Y bueno, son instancias que hay que ir programando, pensando, eh, planificando de alguna manera, ¿no? Y también donde uno pone el énfasis, ¿no? Me acuerdo que un ejemplo que traía siempre Ale Wagner, que trabaja en salud, cuando trabajaban sobre las barreras de acceso para la anticoncepción, para la planificación familiar y demás, estaba trabajando con los equipos de salud, entonces había como una inercia de los equipos de salud de poner siempre la responsabilidad y el principal problema en la gente, en las personas que llegaban o no llegaban a eso, y mucha dificultad de mirarse, ¿no? Y de identificar los problemas también en ese proceso de producción que llevaba adelante la organización de esos servicios que prestaba, ¿no? Entonces digo, bueno, también eso, intentar conducir metodológicamente esos procesos para que se puedan reconstruir realmente las distintas explicaciones que se ponen en juego cuando se está trabajando sobre un problema. Y entonces, digo, para pasar al otro momento del teórico del que les hablaba antes, nosotros acá partimos de que explicamos esta situación inicial, hicimos un análisis situacional, identificamos un problema, varios problemas, pero algunos sobre los que queremos meternos con mayor fortaleza. Y entonces también empezamos a pensar en cómo debiera ser esa realidad, ¿no? Este vínculo que se da entre el momento explicativo y el momento normativo, que era el momento del deber ser, ¿no? Uno empieza a pensar cómo debiera ser. Entonces ahí recuperamos algo que tiene que ver con el movimiento de la planificación estratégico-situacional,
Yo se los grafico en relación a otro problema, digo, pero digo, cuando nosotros pensamos en, no sé, partimos, para no seguir ahondando en lo de la baja de la natalidad y aburrirles, digo, nosotros partimos de un déficit en las políticas habitacionales, ¿no? Partimos de que el alquiler es alto, de que hay falta de urbanización, que no hay planificación en cómo se construye, que hay hacinamiento, que hay imposibilidad de acceder a una vivienda digna, digamos. Partimos de esa situación inicial que consideramos en un ejercicio metodológico que puede ser evitable y sobre la que tenemos que intervenir. Bueno, ¿qué vemos en la situación inicial? Los problemas que hoy están presentes en esa situación en la que analizamos, ¿no? Digamos, ¿qué estamos pensando? Que si no intervenimos, esa situación tiende a agravarse, obviamente. Personas en situación de calle, inundaciones, digo, consecuencias de no haber trabajado sobre los problemas que identificamos, ¿no? Entonces, el agravamiento de la situación a partir de la no intervención en los problemas que identificamos. Eso es lo que identificamos como situación futura. Qué feo que se ve ese verde, no lo voy a usar más. En la situación, digo, futura vemos esto, ¿no? Podemos prever el agravamiento de estos problemas si no hay intervención. Y esto es lo que aparece como imagen objetivo, situación deseada, ¿no? Esperen que... Ah, no, quería hacer esto. Digo, acceso a las viviendas dignas, políticas habitacionales, planificación de cómo se ocupa el espacio urbano, de cómo se construyen esas viviendas con perfiles poblacionales claros. Digo, no para todo el mundo las viviendas tienen que ser iguales, digo, ustedes saben. Entonces, esto es lo que nosotros establecemos como situación deseada o imagen objetivo, porque después vamos a ver ahí algo de las diferencias. Pero para eso tenemos que hacer un camino, ¿no? Y ese camino que une la situación inicial con la situación deseada nunca es tan lineal. Matus dice, Telo también, que ese camino es como zigzagueante, porque aparecen avances y retrocesos, aparecen, digo, para llegar a esa situación deseada o esa imagen objetivo que nosotros nos ponemos, tenemos que desarrollar concretamente un plan de acción. Entonces, en ese plan de acción, digo, aparecen desvíos, aparecen avances, aparecen retrocesos, aparecen cosas que nos salen bien, cosas que nos salen mal, cosas que nos van de alguna manera alejando más de la situación a la que queremos llegar, otras que nos van acercando. Entonces ese camino nunca es tan claro, es tan lineal y es tan sencillo. Lo que nos permite que esa brecha se achique justamente tiene que ver con la posibilidad de pensar en acciones concretas que produzcan resultados que nos lleven a esa situación que nosotros imaginamos como la óptima, ¿no? O como la que tiene que ser. Entonces eso es lo que nosotros llamamos el movimiento de la planificación. Y es donde empezamos a pensar en esta direccionalidad que es la que nos hace caminar hacia esa imagen objetivo, ¿no? Es ese deber ser que de alguna manera está graficado a partir de lo que es la situación objetivo. Y ahora viene una parte que es complicada, pero no desesperen. Nosotros tenemos supuestamente un plan de acción que lleva un tiempo. El tiempo que estimamos necesario para desarrollarlo y que nos marca también la gravedad, la importancia del problema, y también nos marca el tiempo, quiénes somos, dónde estamos posicionados. No es lo mismo si somos parte de un equipo que va a trabajar, digamos, en determinado tiempo, si somos parte de una gestión que se acaba en 1 año, si somos parte de una gestión que se acaba en 4 y nosotros recién llegamos. Digo, el horizonte del tiempo del plan también nos va marcando las coordenadas del tiempo real que tenemos para llevar adelante esas acciones, ¿no? Entonces, dentro de ese horizonte del tiempo del plan, digamos, nosotros partimos de una situación inicial y queremos llegar a una situación objetivo, eso está claro, eso es lo que dijimos.
Eso que une la situación inicial con la situación objetivo es lo que nosotros llamamos el arco de dirección, el arco direccional. Y lo que une la situación inicial con la situación siguiente inmediata es el arco de coyuntura. ¿Qué es la situación siguiente inmediata? Y ahora les voy a explicar para qué sirve lo de los arcos, que es solamente para trabajar como también el pensamiento estratégico. No es que ustedes vayan a dibujar arquitos cada vez que hacen algo, pero sí van a tener en cuenta que ustedes quieren llegar a determinada situación. Y para eso ustedes van a desarrollar un proyecto de acción, acciones concretas. Esas acciones van a producir resultados y van a generar un cambio en la situación. Esos cambios, como decía antes, pueden desviarles de a dónde quieren llegar o acercarlos más. Los arcos, estos arcos que Matus trabaja, nos sirven como procesos de evaluación, nos marcan o nos advierten sobre que también tenemos que evaluar si estamos yendo en el camino correcto o no. Y entender que cada acción que nosotros producimos genera un cambio, genera un movimiento. Si nosotros convocamos para determinado proyecto a determinadas personas y eso nos falló porque en realidad convocamos a alguien que tenía que ver con otra fuerza política, y entonces eso nos generó que al contrario de incentivar la participación, generara que la gente no quiere participar porque se están esos de allá, yo no participo y demás. Digo, bueno, eso nos está de alguna manera alejando del objetivo al que yo quiero llegar, de esa imagen objetivo a la que yo quiero llegar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evaluar hasta dónde nos está llevando en la dirección correcta o no. Y en todo caso, qué cosas tenemos que hacer o para retomar el camino o para entender que si hay muchas modificaciones en la realidad, uno no puede seguir con una situación objetivo inamovible cuando toda la realidad nos está marcando que hay que ir para otro lado, cuando toda la situación nos está marcando que hay que ir para otro lado. Entonces la situación que nosotros nos marcamos como objetivo nunca puede ser tan estática y tan inamovible porque la tenemos que ir cotejando permanentemente con lo que va pasando y con los cambios que se van produciendo a partir de mi acción concreta, ¿no? Entonces, lo otro que nos marca Matus para tener en cuenta y para que nos guíe siempre es lo que está por fuera del horizonte del tiempo del plan, pero que a mí me marca un horizonte posible al que yo quiero llegar en algún momento, ¿no? Esto que decíamos la otra vez, que la planificación es ensanchar el marco de lo posible, bueno, eso posible que aparece como, digamos, ese horizonte que aparece como utópico, de alguna manera me va marcando la dirección hacia la que yo quiero ir, ¿no? Aunque no esté a mi alcance en este momento, pero en algún momento quiero llegar. Si me dicen, bueno, vos no vas a cambiar la sociedad siendo trabajadora social, no. Bueno, está bien, yo no la voy a cambiar, pero lo que pueda hacer para llegar a eso, lo voy a hacer. Entonces, de alguna manera, eso es lo que marca como el arco de utopía, ¿no? Entonces, como decía recién, lo que nos dice Matus es que la planificación exige esto de la evaluación permanente, de cómo va evolucionando ese cambio situacional y qué resultados reales estoy alcanzando con mi plan de acción o si estoy yendo para atrás en todo. Entonces, concretamente, más allá de las palabras que aparezcan como difíciles o lejanas, o la idea de los arcos, que en realidad tiene que ver con, él es economista, trabaja con cuestiones de las matemáticas, de la unión entre los dos puntos y qué sé yo, lo importante a tener en cuenta en este caso es entender, y que cuando ustedes vean ese gráfico siempre lo recuerden, entender que necesariamente tengo que hacer un proceso de evaluación permanente de las cosas que estoy llevando adelante. Y que nunca tengo que perder de vista
que necesito entender hacia dónde estoy yendo. Y no es siempre trabajar sobre la urgencia y sobre el hacer, sin entender qué implican esos movimientos que yo estoy haciendo, ¿no? Bueno, y acá nada, son las definiciones de los arcos que les quedan ahí como ayuda a memoria para entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de arco de coyuntura, de arco direccional, de arco de utopía. Y ahí, bueno, nada, todo lo que ya fui diciendo. Y esto va a empezar a unir lo que es el momento normativo con el momento estratégico y vinculándolo con la idea de táctica o estrategia, y es que, digamos, tiene que ver con cómo yo voy usando los recursos en la construcción de un arco de coyuntura, digo esto de la posibilidad de producir un cambio en la situación. El arco de coyuntura unía la situación inicial con la situación inmediata siguiente, con el cambio situacional inmediato que se da. Bueno, cómo yo uso esos recursos que tengo de diversos tipos para producir esa modificación, y la estrategia tiene que ver con cómo eso va acumulando a la dirección que yo quiero llevar adelante, o hacia la que yo quiero caminar, ¿no? Uso de los arcos de coyuntura, o sea, uso de esos cambios situacionales para llegar, digamos, a esa situación objetivo. Y dice, dentro del espacio de posibilidades que contiene tácitamente el arco direccional, pues se acuerdan que la otra vez yo lo explicaba en el teórico, bueno, no sé si lo vieron, pero digo que hay como condiciones estructurales, condiciones en la situación que me marcan hasta dónde yo me puedo mover o hasta dónde no. Los cambios que yo voy produciendo posiblemente me vayan a ensanchar esas posibilidades, pero hay como unas coordenadas que están de alguna manera condicionadas por el lugar donde me estoy moviendo, ¿no? Y a eso se refiere cuando dice los espacios de posibilidades. Ana, pensaba, no sé si se les ocurre por ahí algún ejemplo, pero pensaba siempre en ese ejemplo que ponía María de, bueno, mi situación, estoy terminando la carrera, ¿no? Un poco lo que pasa en este grupo de estudiantes. Están a pronto de recibirse. Se proponen recibirse, no sé, en mayo del 2026. Hoy, ¿qué situación actual tienen? Bueno, están cursando 2 materias de quinto, les quedan 8 finales, cursar alguna optativa. Entonces, bueno, si ustedes se proponen como situación objetiva esa fecha, recibirse en mayo del 2026, ¿qué pasitos tienen que ir haciendo para alcanzar esa situación objetivo con la situación actual que tienen? Bueno, no sé, promocionar las 2 materias que están cursando este año, aprovechar las mesas de examen que hay durante el año, ver si pueden cursar Sobre todo eso, aprovechar las mesas de examen. alguna cursada de verano para algún seminario optativo que les falte. Digo, esos son los pequeños movimientos que ustedes van a ir haciendo para alcanzar esa situación objetivo que es recibirse en mayo del 2026. O pedir una mesa adicional para rendir, por ejemplo, podría ser alguno de los desvíos, ¿no? Calcularon mal, no llegaron, bueno, pueden tener la opción de pedir una mesa extra. Digo, ese tipo de cálculos. Sí, sobre todo agrego en la línea de lo que plantea Majo, de nunca olvidando y teniendo siempre mucho en cuenta que nunca dominamos todo eso que queremos planificar, ¿no? Como que hay un montón de factores que, como lo fuiste desarrollando a lo largo de la clase, que no tienen que ver con lo que hacemos nosotros o con lo que gobernamos nosotros. Entonces digo, la importancia justamente de decir, bueno, de orientar el para dónde, el cómo, el por qué de nuestras acciones y de lo que queremos hacer, porque por supuesto que hay otros intereses, otros valores, otros actores que están pensando en la misma línea y tal vez contrario a lo que queremos hacer nosotros. Digo, lo pienso en el caso individual, como decía Majo recién, con la importancia de recibirse en cuánto tiempo, y bueno, hay un montón de factores que van a influir en eso. Entonces,
si no podemos como ordenar y pensar esos pasos, bueno, lo más probable, como decías vos, Anita, hoy cuando arrancamos la clase, es que nos arrastren los hechos, ¿no? Digo, y que llegue mayo y bueno, bueno, yo me quería recibir en mayo. Sí. Y en la misma lógica, digo, ahí hay una definición de Matus de la situación objetivo que dice no es una meta definitiva, sino un propósito pretendido en determinada situación inicial y consecuentemente alterable en la medida que ésta varíe. Digo, utilizando el mismo ejemplo que plantea Majo, la necesidad de recibirse, una fecha establecida y demás, digo, una cosa es pensarla en términos de cierta continuidad de clase y otra cosa es pensarla, por ejemplo, en esta situación en la que todo empieza a variar porque hay luchas de los distintos gremios, porque hay paros, hay precarización en términos de los salarios docentes, hay dificultades en las condiciones de ustedes para sostener. Entonces, ahí la situación inicial, la situación de la que parto, varió. Entonces, ¿yo puedo sostener la misma situación objetivo como si nada se hubiera modificado? Digo, no. Es lo que pasa cuando los equipos docentes y también estudiantes intentamos seguir con la misma lógica a pesar de que hay 3 clases que no tuvimos, 5 exámenes que no se pudieron dar en tiempo y forma, 85 contenidos que no se pudieron abordar. Bueno, yo no puedo seguir con el mismo propósito que establecí cuando inicié el año y pensaba que todo iba a desarrollarse más o menos con algunas cuestiones previsibles. Digo, pasó de todo en el medio. ¿Voy a seguir con la misma lógica? ¿Voy a querer llegar a lo mismo como si nada hubiera sucedido? No. Entonces ahí está esto que dice Matus, que es alterable esa situación objetivo en la medida que varíe la situación inicial de la que parto, ¿no? La situación de la que parto. Entonces, dice, permite definir momentos de hitos o de corte, fijando posibles resultados a alcanzar según los plazos, contribuye a fijar direccionalidad y el sentido en el que busca desplazarse en el tiempo de una determinada fuerza social. No es un mundo de llegada estático, tiene que ser necesariamente guía flexible y móvil. Bueno, lo que venimos diciendo, para llegar a esa situación objetivo, yo tengo que trabajar sobre los problemas que identifico, generar acciones que produzcan resultados. Digo, ¿se acuerdan la matriz de producción que ustedes veían en organizaciones, el vínculo entre recursos, productos y resultados a partir de las operaciones? Bueno, nosotros necesitamos alcanzar determinados resultados en un tiempo, en un plazo que estamos estableciendo para llegar a esa situación objetivo. Bueno, podemos establecer una direccionalidad concreta. Lo que no podemos es pensar que esa nunca va a variar. Por supuesto que lo último que se varía es el propósito al que yo quiero llegar, es el objetivo al que yo quiero llegar o la situación a la que yo quiero llegar. Uno intenta seguir con ese horizonte. Ahora, si hay millones de señales que te marcan que tenés que ir para otro lado, y bueno, algo hay que preguntarse en ese sentido, ¿no? Entonces, por último, digo, en el momento normativo, cobra fuerza la idea de la direccionalidad del plan en una matriz que vincula los proyectos de acción con los problemas, genera la necesidad de diseñar proyectos de acción para el conjunto de problemas identificados. En relación a esos problemas y por medio de esos proyectos nos comprometemos a llegar a determinados resultados para alcanzar la situación objetivo y definimos las líneas de acción que vamos a desplegar para alcanzar esos resultados que acumulen en la direccionalidad que me quiero mover. Ese es el momento del diseño, eso es lo que diseñamos, no solo diseñamos el deber ser, sino diseñamos qué acciones pensamos llevar adelante para llegar a ese deber ser que definí. Después, digo, también eso va a estar tamizado por lo que si realmente puedo o no puedo, o cómo genero ese poder realizar esas acciones, ¿no? Pero ahí nos vamos a meter en el momento estratégico. Hay unas fotos, digo, hoy a la mañana también sirvió para que Mercedes cuente algo de eso, que es un poco lo que contaba Majo recién. Son distintas experiencias en esa foto de asistencias técnicas.
No, acá no está el Mercado de la Ribera, me parece, pero está la que se hizo en el Movimiento Justicia y Libertad, la que se hizo en la Jaureche, y no sé qué otra más hay ahí, pero son experiencias de asistencias técnicas que se hicieron desde la cátedra y desde la facultad. En el caso del Movimiento Justicia y Libertad, digo, talleres en los que la misma gente que participaba del movimiento iba identificando problemas. Eso de verde, rojo y amarillo tiene que ver con que hicieron como semáforos de cuáles eran los problemas que tenían mayor relevancia para esa población y están diferenciados en áreas, ¿no? En salud, educación, problemas que tenían que ver con lo laboral y demás. Y bueno, es esto que intentaba contar recién Majo, que es la idea de establecer determinados consensos y conducir metodológicamente esos procesos para llegar a identificar, bueno, cuáles son los problemas con los que esa organización se puede meter, cuáles no, cuáles necesita de otros vínculos y de otras relaciones y de otras interlocuciones para resolverlos y cuáles están bajo su gobernabilidad para abordarlos. Bueno, y en la Jaureche lo mismo. Entonces, eso que ustedes veían en el modelo explicativo, esos cuadraditos que ustedes veían, no son más que esto que está acá y que ustedes lo ven ahí. Son los problemas y un grupo tratando de, o estableciendo las relaciones, ¿no? Y estableciendo cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los que impactan con mayor fortaleza, poniéndose de acuerdo para llevar adelante un plan de acción concreto en función de los problemas identificados. O sea, no es algo que no exista y que esté solamente en la cabeza de Matus o la nuestra, sino que es algo que se puede llevar adelante en un proceso real. Bueno, un poco lo que fui diciendo. Entonces, el momento normativo es en el momento en que pongo mayor fortaleza en formular esa imagen objetiva a la que quiero llegar, en seleccionar los frentes de ataque. Para PROVESE son frentes de ataque. Nosotros en GEP hablamos de nudos críticos, pero en definitiva son los problemas que impactan con mayor fortaleza en la producción del problema focal. ¿Qué pasó? No. Precisamos los resultados. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, no sé qué pasa. Precisamos los resultados que tenemos que llevar adelante, definimos líneas de acción y definimos también criterios de monitoreo y evaluación, que esto de los arcos tiene que ver con eso, ¿no? Con ir haciendo un monitoreo de cómo avanza ese plan de acción que llevamos adelante. Hay otras maneras de monitorearlo también. Digo, hay otras maneras que es establecer responsables, establecer tiempos para hacer las cosas, poder comprender cuáles son los recursos que tenemos que poner a jugar para que esos resultados se den. Ani, Sí. me acordaba como para ilustrar también lo del Mercado de la Ribera, que fue un proceso que hicimos en el 2017, que participaban más o menos, creo que eran unas 15 organizaciones, ¿no? De agricultores familiares, emprendedores, productores también de la economía social y solidaria. Ahí se habían formulado, hicimos 7 instancias de taller, ¿no? Para definir, para transitar lo que es el momento explicativo, también el momento normativo y el momento estratégico, ¿no? Entonces terminamos haciendo como un plan de acción para el Mercado de la Ribera. Y recuerdo que teníamos un piso que se formularon 53 problemas, ¿no? Nosotros los sistematizamos, hicimos un semáforo también. Sobre ese semáforo laburamos cuáles eran los problemas más relevantes en lógica de esto que decías de nudos críticos. Y me acuerdo que lo que había quedado, después evaluamos todo el proceso, que había quedado ese piso común de nosotros como mercados tenemos 53 problemas y de esos 53 trabajamos sobre 7 con fuerza, ¿no? Que tenían que ver con mejorar la comercialización, con mejorar un poco la infraestructura del mercado, con mejorar un poco la relación con otros actores claves, como socios de Berisso, ¿no? Para poner en valor lo que era el lugar del Mercado de la Ribera.
Esos eran como los grandes nudos críticos. Y lo que recuerdo es esa sensación de formulación también colectiva del momento normativo, de hacia dónde queremos ir como mercado de la Ribera, ¿no? Estábamos en un momento de retracción del Estado, el municipio en ese momento no quería, no es la gestión actual, no quería que ese mercado funcionara ahí, tenía otra intención con ese territorio, con ese lote donde funcionaba el mercado y lo quería sacar, ¿no? Entonces, bueno, ahí la metodología servía también como para poner en común hacia dónde quería ir ese mercado y construimos esa situación deseada que después convertimos en situación objetivo a través del plan, ¿no? Y también sirvió como una herramienta ahí de generar un piso común, de consensos entre ese conjunto de organizaciones que integraba el mercado y también una lógica de disputa que tenían con el municipio, ¿no? Con un piso ahí común y le planteaban al municipio, nosotros tenemos este plan de acción para este territorio. Bueno, hay cosas que funcionaron, otras cosas que no se pudieron hacer, pero sirvió también como una herramienta en ese momento y en ese contexto. Además, la posibilidad, digo, en esto que vos decís, de poder pararse, o sea, tener claridad en cuáles son los problemas, cuáles son las causas de esos problemas y quiénes tienen que desarrollar determinadas acciones para que eso se resuelva, posiciona a cualquier, digamos, actor, actora, cualquier organización de otra manera frente a otros también, ¿no? Entonces es una herramienta muy valiosa en ese sentido también, poder saber de qué estamos hablando cuando hablamos de estos problemas que padecemos, ¿no? Eso es como muy importante Sí, también. era una discusión muy interna también. O sea, había una pelea de por dónde ponían los puestos entre organización y organización a pasar a saldar algunas de esas cosas con la discusión. Por eso también hay que tener herramientas y ver de qué manera uno gestiona todos esos intercambios, esa conflictividad que se da cuando uno trabaja sobre problemas. Pero bueno, generaba otro piso común que los posicionaba, como recién decías, de otra manera también para el intercambio con el municipio, ¿no? Tal cual. Bueno, y lo último, porque ya es como mucho para hoy. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del momento explicativo, pudimos entender que en cada uno de los momentos había una explicación de algo, ¿no? Lo mismo en relación al momento normativo, a este ejercicio de pensar en el deber ser. Bueno, en el momento explicativo uno piensa cómo debe ser la norma que sirva de referencia para explicar la situación actual. En el momento normativo, bueno, me posiciona en relación a cómo debe ser esa realidad en contraposición a cómo es hoy. En el momento estratégico pienso cómo debe ser la estrategia, ese deber ser de la estrategia para llegar a donde quiero llegar. Y en el momento táctico operativo pienso concretamente o ejercito cómo debe ser la decisión y la ejecución del plan que se traduce en las operaciones que yo llevo adelante, concretamente en las líneas de acción. Entonces, eso nos permite pensar lo que decimos siempre, que los distintos momentos no son etapas que se cumplen y ya, sino que están presentes en todo el proceso de la planificación, ¿no? Entonces, si bien el centro del momento normativo es el deber ser del contenido del plan, los otros momentos están siempre presentes. Porque digo, yo no puedo estar pensando en el diseño de un plan si no estoy pensando también en cuál puede llegar a ser la estrategia para llevarlo adelante, o en cuáles pueden ser esas líneas de acción y si tengo viabilidad o no para realizarlas. Bueno, digo, todo ese proceso ese procesamiento, digo, eso es lo que también se llama como el procesamiento de los problemas, no solo identificarlos, sino también pensar en las alternativas de acción y en las posibilidades o no que yo tengo de llevarlos adelante o cómo genero las posibilidades para llevar adelante esas líneas de acción que identifico como necesarias, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, todo por hoy. ¿Cómo está la gente del Zoom ahí? ¿Está bien? ¿Están? Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos la clase que viene. Vamos a seguir con 2 encuentros más bimodales a la tarde, ¿no, Majo? Vamos a seguir con
con la idea de poder recuperar en la medida de lo posible esto que no pudimos trabajar en los encuentros anteriores, así que vamos a seguir con la lógica de la bimodalidad hasta las vacaciones. Claro, nos quedan 3 encuentros antes de las vacaciones, el de hoy, el 2 de julio y el 16, porque el 9 es feriado, y lo que les proponemos es que los 3 encuentros sean bimodales, ¿sí? Sobre todo Sí. también para trabajar todo lo que es el procesamiento de problemas, que bueno, por ahí es el encuentro a vivo nos facilita un poco el intercambio, las dudas, las instancias de formulación, de organización de problemas, y sobre eso vamos a laburar en los prácticos. Siempre y cuando el 2 de julio, bueno, no haya movilización y todo lo que sabemos que posiblemente suceda. Pero en todo caso, lo que les recomendamos es siempre miren el aula, que los martes colgamos la actualización y lo que vamos a hacer al otro día en función justamente de los distintos escenarios que se van presentando. Sí, Así les que pedimos, lo último, Anita, les pedimos sí, que se pongan a tono un poco con las lecturas, con los ejercicios que les proponemos en las clases asincrónicas, porque esta instancia o este tránsito por el módulo 3, como está concatenado los temas, si uno no va llevando la lectura al día o los ejercicios que les proponemos, después se van a ir perdiendo, ¿no? Porque lo estamos viendo, nosotros formulamos problemas, sobre esos problemas vamos a formular un plan de vamos a analizarlo, vamos a formular un plan de acción. Entonces, hay que ir llevando como al día la lectura y los ejercicios que les proponemos porque están concatenados, ¿sí? Así que claro. ahí hacemos un esfuerzo previo de vacaciones, y después de vacaciones vamos a seguir un poquito más también con laburando esto en los prácticos también. Sí, sí. Bueno, nos vemos. ¿Dejamos de grabar? Bueno, hasta el miércoles que viene.